Saludos chicos, estamos nuevamente con el proyecto 7, semana número 4. El nombre del proyecto: Vivo en Sociedad, Diversidad e Igualdad. En esta actividad número 4 el tema es clasificación y construcción de triángulos. A continuación tenemos la destreza con criterio de desempeño, que la pueden utilizar los docentes. Tenemos el indicador de evaluación y tenemos las recomendaciones para el padre de familia. ¿Qué es un triángulo? Aquí vamos a dar una explicación un poquito amplia, donde dice que el triángulo es un polígono de 3 lados, que da origen a 3 vértices y 3 ángulos internos. Como norma general, un triángulo se representa con las letras mayúsculas de los vértices A, B, C. Los triángulos son las figuras geométricas más importantes, ya que cualquier polígono con un número mayor de lados puede reducirse a una sucesión de triángulos, trazando todas las diagonales a partir de un vértice o uniendo todos sus vértices con un punto interior del polígono. Estas figuras geométricas se nombran y clasifican de acuerdo a la forma de sus lados y al tipo de ángulo que construyen. Sin embargo, sus lados son siempre 3 y la suma de todos sus ángulos siempre dará 180 grados. Así que no nos olvidemos de esta última parte, que es muy importante recordarla. Aquí podemos observar un triángulo donde podemos determinar que tiene sus lados, tiene sus vértices y tiene sus ángulos. Entonces aquí está claramente el triángulo con sus lados, el triángulo con sus vértices y el triángulo con sus ángulos. Entonces aquí tenemos de diferentes colores para poder apreciar la figura. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Vamos a la clasificación de los triángulos según sus lados. Tipo de triángulos: según la longitud de sus lados, tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene 3 lados iguales. Si observamos esta figura de aquí, este lado con este lado de aquí y el lado de acá son iguales. Es decir, si tuviera 8 centímetros aquí, debe tener 8 centímetros aquí y 8 centímetros aquí. A este triángulo que tiene los lados iguales se le llama equilátero. Luego tenemos el siguiente ejemplo, el triángulo isósceles. Este triángulo isósceles solo tiene 2 lados iguales y significa que uno es diferente. Entonces tiene sus 3 lados, pero 2 son iguales y uno diferente. En este caso, aquí vemos que este lado de aquí con el de acá son iguales y que este lado es diferente. Entonces por eso se le conoce como isósceles. Y por último tenemos el escaleno, que es aquel triángulo que ninguno de sus lados son iguales. Aquí imaginemos que tiene 9 centímetros, acá imaginemos que tiene 8 y aquí imaginemos que tiene 10. Entonces las medidas son diferentes. Por ese motivo decimos que cuando sus triángulos tienen sus lados diferentes de medidas, se le conoce con el nombre de escaleno. Ahora tenemos la clasificación según sus ángulos. Este ángulo que está con esta línea recta se le conoce como triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Entonces aquí podemos determinar qué ángulo es este, qué triángulo es este, y luego tenemos el siguiente triángulo, el acutángulo. Se le conoce por acutángulo porque tiene 3 ángulos agudos. Aquí están los 3 ángulos, son agudos. Y luego tenemos el obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso. Solo tiene este ángulo que es obtuso. Entonces ahí están los tipos de triángulos. Vamos aquí, tenemos triángulo equilátero. Tiene sus 3 lados iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados. Este es el triángulo equilátero. Es decir, aquí tiene 60, acá tiene 60 y acá tiene 60. Sumados esos 3 lados, ¿cuánto me da la suma? 180 grados.
Luego tenemos el triángulo isósceles, que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo de aquí con el de acá, son iguales, ¿no? Entonces el ángulo diferente es este. Y tenemos el triángulo escaleno. Si todos sus lados y ángulos son distintos, este ángulo de aquí no va a ser igual al de acá ni al de acá. Lo mismo sucede con los lados. Entonces este es el triángulo escaleno. Clasificación de triángulos según sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, como lo mencionamos, tiene sus tres lados iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados cada uno. Aquí podemos observar un ejemplo donde observamos también sus lados que tienen la misma medida, tiene 8 centímetros, 8 centímetros y 8 centímetros. Y sus ángulos son de 60, 60 y 60. Aquí vamos con el siguiente ejemplo del triángulo escaleno, que dice que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Entonces aquí podemos apreciar que este ángulo de aquí con el de acá son iguales, tiene 65 y 65. Mientras que el ángulo de este lado tiene 50 grados. Entonces observamos que aquí se cumple, que es un triángulo isósceles. Lo mismo sucede con los lados. Este lado es igual que el de acá, mientras que este lado es diferente. Entonces, de todas maneras, si sumamos los tres lados nos va a dar 180. 65 y 65 más 50 nos da la suma de 180. Siempre debe tener 180 el triángulo. Por último tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es si todos sus lados y ángulos son distintos. Entonces aquí podemos observar, tiene 90 grados, acá tiene 35 y acá tiene 55. Entonces son diferentes. Lo mismo sucede con las medidas. Observamos que son diferentes. Clasificación de triángulos según sus ángulos. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que mide ¿cuánto? 90 grados y dos ángulos agudos, que vendrían a ser 90 grados y este es ángulo agudo, ángulo agudo. Acá tenemos el triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor de 90 grados, los otros dos son agudos, menores de 90. Por ejemplo, aquí vendría a ser 90, pero como ya pasa, ya tiene la línea inclinada hacia la izquierda, entonces es mayor de 90 grados. Y los otros dos son agudos. Y por último el triángulo acutángulo, que sus tres ángulos son menores de 90 grados. Aquí tiene menos de 90, menos de 90 y menos de 90. La suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. No nos olvidemos de esto. Vamos con las actividades de octavo hasta décimo. Ahí tenemos las actividades para el portafolio. Es una actividad sencilla. Vamos a leer qué dice. Te retamos a que construyas en tu cuaderno un triángulo equilátero. Ojo que dice equilátero, donde todos sus lados y ángulos son iguales, ¿no? Conocido el lado siguiendo los siguientes pasos, para lo cual necesitas un lápiz y un compás. A ver, vamos a ver el primer paso. Lleva el lado CB sobre la recta A, dice. Vamos acá y tenemos aquí, tenemos una línea que hemos trazado. Esta línea de aquí tiene punto C al punto B, es lo que está aquí. Entonces la recta A. Luego tenemos que con centro en C, es decir, de aquí y radio en CB, traza un arco. Es decir, yo de aquí a aquí tengo que ubicar un compás. Y con centro en B y de radio BC traza otro arco. Entonces tengo que trazar dos arcos. Vamos a ver cómo nos quedaría. Es como que yo ubique el compás de aquí a acá. Debo de mover este compás. Vamos a verlo aquí para entenderlo un poco mejor. Entonces tenemos aquí de C a B y de aquí trazo este arco de acá. Trazo este arco, es lo que me dice el enunciado. Me dice que trace el arco de C a B, de C a B, y trazo este arco. Y después, ¿qué tengo que hacer? Ubico el compás acá y acá. Ahora lo hago lo contrario, de B a C. Así, de B a C, y trazo el otro arco. Y la intersección de los dos arcos nos determina el vértice del A, del triángulo, que en este caso nos vendría a dar justamente así.
Una vez que nosotros hemos trazado estos arcos, simplemente unimos los puntos, trazamos la línea de aquí a acá y la línea de aquí a acá. Entonces, como esta línea de aquí tiene la misma medida, al momento que nosotros hemos hecho esto con el compás, también va a tener la misma medida así y también tiene la misma medida así. Y lógicamente los ángulos deben de ser iguales porque es un triángulo, en este caso, que tiene la misma medida, que es el equilátero, ¿no? Entonces, de esta manera hemos realizado la actividad que se les pedía a ustedes que resuelvan. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. No te olvides, estamos en el proyecto 7 de la semana número 4. Realiza tus actividades como te lo solicita tu docente. Muchísimas gracias.